Muy buena tarde para todas y para todos. Soy Olga Ocampo de la Biblioteca de Confama Pedregal. Hoy estamos en nuestro quinto y último encuentro del año de Entre Tanto y Tinto, Comunidades que Lideran. Este espacio lo realizamos cada mes con el objetivo de descubrir juntos esos líderes maravillosos que posibilitan que nuestras comunidades sean un territorio vivo. Nos acompañan hoy integrantes del incansable colectivo Citibundas, palabras que divagan en el barrio. Digo incansable porque en pocos minutos se van a dar cuenta los maravillosos proyectos que han sacado adelante para nuestra comunidad. Este es un colectivo de poesía con enfoque barrial. Habitan en la zona noroccidental y son vecinos de uno de los encantadores cerros tutelares, el Picacho. Este colectivo trabaja de la mano de la comunidad y con organizaciones públicas promueven la transformación del servicio del ser y de los territorios desde la pedagogía, el arte y la investigación. En el chat vamos a colocar el enlace del formulario para que ustedes se registren a esta actividad y los invitamos a que vayan haciéndonos preguntas. Bueno, y hoy nos acompañan Johnny y Daniela Castaño del colectivo de Citibundas. Bienvenidos. Hola, Olguita. Bueno, pues muy buenas tardes por invitarnos a este espacio, agradecerte a ti y a todas las personas que están por ahí detrás de cámaras. Johnny seguramente perdió pues un poquito como la señal, pero bueno, aquí estamos como para conversar. Bueno, Dani, muchas gracias por estar acá. Y bueno, entonces empecemos contando un poquito quiénes son Daniela y Johnny para entrar pues como en materia en el colectivo. Bueno, Olguita, pues como lo decías, mi nombre es Daniela Aguirre, yo soy profesional en planeación y desarrollo social, pero bueno, más allá de todos esos títulos académicos, desde hace, digamos, varios años he venido siendo como parte de diferentes procesos sociales y comunitarios, ¿cierto? Apoyando, creando, haciendo procesos de mediación cultural y es así como hace más o menos 2 años llego al colectivo Citibundas, haciendo, digamos, un apoyo desde el área de comunicaciones y en el área también de formulación, digamos, de proyectos. Entonces, como que desde esos dos aspectos he venido como trabajando en el colectivo. Entonces, bueno, pues aquí estamos como para conversar un poco desde lo que se hace en el trabajo con Citibundas. Bueno, muchas gracias, Daniela. Muy chévere ese proyecto tan interesante que ustedes tienen. Demos un ratico a que llegue Johnny para que pueda contarnos quién es. Por el momento, bueno, yo quisiera que pudieras compartirnos, por favor, eh, cómo nace el colectivo de Citibundas, qué significa, o por el momento mientras llega Johnny, quiénes conforman el colectivo. Bueno, Olguita, pues yo creo que yo sí te podía hablar un poquito como de la historia de Citibundas, ¿cierto? Yo les nombraba que yo llegué como hace 2 años, Citibundas, digamos, lleva ya varios años trabajando en el territorio. Primero nace como el Festival de Poesía de la Comuna 6, ¿cierto? Por allá, digamos, como en el año 2012, Andrés Armando Calle, ¿cierto? Uno de nuestros compañeros citibundos, propone en la Comisión de Cultura de la Comuna 6, 12 de octubre, la posibilidad de crear y de tener en nuestro territorio un festival de poesía, ¿cierto? Porque para la época 2012 había muchos festivales y acciones que se desarrollaban en términos de lo artístico y lo cultural, pero digamos no habían unos procesos que nos hablaran desde la poesía y desde la literatura. Entonces, por allá en el 2012, Andrés se anima como a lanzar eso en esta comisión y ya en el año 2013 se priorizan recursos desde presupuesto participativos para hacer la primera versión del Festival de Poesía. Ahí de pronto Johnny, que ya llegó, tal vez digamos como que nos cuente un poco de esa primera versión, porque él junto con Daniel Segura, Andrés Calle y Robinson Paniagua, pues son digamos como los motivadores de ese festival que nace ya en el año 2013 y que de allí para acá pues ha venido teniendo como todo un recorrido y una apuesta en el territorio por hacer una difusión de la poesía pues como con fines estéticos, pero sobre todo la poesía como una posibilidad de narrar el territorio y sus realidades, ¿cierto? Que esa es digamos como la principal apuesta. No sé si de pronto Johnny quiera contarnos unos detallitos más precisos como de esa historia, aprovechando que llegó y que también se presente. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Johnny Gallegos, soy miembro pues, del equipo de Citibundas. Decirles que sí, lo que pasa es que confluimos ciertas personas que teníamos pues como intereses por la literatura y está pues el escenario de participación
democrática el escenario del presupuesto participativo, y pues viendo la posibilidad de que hayan recursos para lo público y de que hayan recursos para promover diferentes eventos y festivales en la Comuna 6, una comuna con bastante fuerza y con bastante impulso en el tema pues de lo que es la participación y la movilización ciudadana a través del arte y la cultura, propendimos por juntarnos algunos amigos. Casualmente yo conozco a Andrés Calle en Prometeo cuando estábamos preparando el Festival Internacional de Poesía de ese año, del año 2013. Andrés por cuestiones laborales pues deja de participar en un escenario de participación que se llama la Mesa de Arte y Cultura, que es un escenario en el cual se decide, se reflexiona, se piensa y se acciona con los diferentes tópicos o líneas artísticas de la comuna y su incidencia en el territorio. Una de esas incidencias pues es precisamente la agenda artística de la comuna. Andrés ya había planeado pues desde el escenario de la mesa la posibilidad de que el festival existiera con un reconocimiento económico, es decir, que pudiésemos realizar un festival con el apoyo pues del presupuesto participativo, y pues se dio el hecho. Yo continué asistiendo a las reuniones de la mesa ya que Andrés por cuestiones laborales no podía, y fue así como fuimos llamando amigos. Esto se formó pues como con amigos que creíamos en la palabra no solamente como elemento para la creación artística, sino también la palabra como elemento para la reflexión social, para la reflexión en el territorio, para poder decirnos a nosotros mismos y convencernos nosotros mismos de la importancia que tiene el arte como elemento tanto desde lo personal para la catarsis, la terapia, la reflexión personal, pero también lo social. La poesía se convierte como en un muro de lamento, ¿cierto? Nosotros también lo quisimos ver así, como un espacio de reflexión, pero también de arte, donde los artistas de la comuna y artistas que no hacen parte de la comuna le den a los habitantes de la comuna 6 una fiesta para la poesía. Nuestra filosofía en primer lugar fue llegar a espacios abiertos, no nos gustan pues como los escenarios cerrados, no es nuestra filosofía, y basado pues como en ese conocimiento del territorio, en nuestra inclinación a la pedagogía, en nuestro amor por las artes y en la cualificación que cada uno de nosotros ha tenido en sus diferentes espacios literarios como promotor, como gestor, como organizador y como actor, ¿cierto? Pues ha podido darle relevancia a este fenómeno. Entonces empezó como un sueño, como un hijo pequeño en los festivales de la comuna, y hoy podemos observar que tenemos una cantidad de festivales, pero si entramos a realizar cuáles son serios, cuáles se ejecutan y cuáles en realidad no solo están pendientes del presupuesto público, sino que en realidad realizan actividades que empoderen a los territorios, actividades que visibilicen la vulnerabilidad en el territorio, las fortalezas, las bellezas, las bondades que tiene el territorio. Entonces yo creo que ese ha sido también nuestro objetivo, ¿cierto? Desde ahí empezamos un tanto con unas metas inconscientes, pero que en la medida en que nos fuimos pues como volviendo familia y viendo que teníamos muchas cosas en común, pues fuimos fijando el mismo horizonte, bajo las mismas perspectivas, con algunas diferencias, ¿cierto? Siempre habrán diferencias en el trabajo de grupo, pero con la mente puesta en poesía para el barrio, un festival que sea popular, es decir, que no sea un festival elitista, sino que sea un festival que recoge las propuestas de los artistas nacientes y que sirva también como en un trampolín para aquellas personas que hacen su primer poema o hacen su primera declamación al aire, pues tengan ese espacio. Entonces así nace, así se ha conservado y así vamos a seguir. Espectacular esa articulación con la comunidad y trabajar por y para la comunidad. Eso es lo que buscamos con estos proyectos de barrio, ¿cierto? Pero bueno, aprovecho y quiero preguntarles de dónde nace el nombre, cómo lo conforman, por qué Sitibundas, palabras que divagan en el barrio. Bueno, puesto que Daniela es como la que está más al tanto de lo que está pasando actualmente, entonces le dejo la segunda parte a Daniela y yo te sigo respondiendo. Bueno, Sitibundas nace en la necesidad que tuvimos algunos años después de ejercer el festival. Nosotros nos dijimos, es que nosotros no solo hacemos el festival, porque nosotros empezamos a hacer acciones
como las actividades que hacía nuestro compañero Andrés Calle, Bibliotecas a la Calle, con la Biblioteca Popular de Santander. Entonces nosotros dijimos, nuestra búsqueda no es solamente un festival anual, sino que nuestras acciones se remontan a empoderar a todos estos territorios, a todas estas poblaciones, del ejercicio de la lectura, escritura y oralidad, como un ejercicio de emancipación. Entonces, en la búsqueda pues, de todo eso, decidimos darnos un nombre, porque un nombre es muy fundamental, ¿cierto? Ahora pues que hablamos con todo esto del marketing y de las marcas de la empresa social, ¿cierto? Y todo esto, pues nosotros decidimos darnos un nombre, nos dimos pues a la tarea de hacer algo que hacemos desde hace algunos años, y es dedicar un fin de semana, 1 o 2 días, de manera pues como sabática, a planificar el derrotero de Citibundas por un periodo largo, un periodo de 8 o 9 meses más o menos. Es decir, que esto se hacía anualmente. Y en ese espacio, pues en una finca que no fue prestada, pues luego de que algunos compañeros discutieran mucho el origen del nombre, se nos ocurrían nombres muy institucionales, nombres muy mitológicos, pero no estábamos de acuerdo hasta que un compañero leyó un poema en donde se le recitaba Caracas y él decía, tus ojos citibundos, le decía Caracas, ¿cierto? O algo así. Entonces esa palabra nos quedó clavada, y es como una canción que no se comprende a la razón, pero se comprende a la sombra del inconsciente, y esto sucedió con Citibundas. Nos pareció un nombre sonoro, un nombre que también es fruto de una mezcla, una mixtura, de eso pues somos todos nosotros Citibundas. Finalmente el nombre no pertenece a ninguna sigla, no pertenece a ningún nombre propio, sino que es un nombre inventado. En los poemas de León de Grey podemos escuchar la palabra Citibunda con S, que significa sediento, ¿cierto? Pero nosotros estamos lejos de esa concepción, y fue una creación, fue necesariamente eso. Como les decía, fue un grupo primario de 4 personas, pero durante el camino sensibilizados, adeptos y amigos se fueron pues uniendo, y somos un grupo de unas 16, 18 personas que hacemos parte como el pool de poetas. Nos estructuramos en mediadores, ¿cierto? Hay unos mediadores que somos como las personas que llevamos más años en el proceso y que de una u otra forma tenemos más tiempo. Todo esto gracias al gobierno actual, que hay una gran crisis de desempleo. Entonces, por fortuna, vemos personas que tenemos empleo y podemos disfrutar de tiempo para realizar estas actividades, y pues bueno, somos los que estamos a la cabeza, pero pensar que no somos una jerarquía, sino que somos un grupo, y que como una familia que se escogió a dedo, eso hemos ido siendo y hemos ido recolectando frutos, tanto que hoy estamos acá con ustedes, con Confama y con muchos otros espacios de ciudad que nos reconocen, nos visibilizan y nos abren sus espacios, no solo por el proceso y la experiencia que tenemos 9 años desarrollando el festival, ni por la calidad de nuestros servicios, que obviamente son valores agregados, sino por el carisma de nuestro espacio. El hecho de que nosotros propongamos salidas, recorridos, recitales, y convoquemos cerca de 30, 40, 50 personas sin haber ningún pago, sin haber ningún refrigerio, sin haber ningún transporte, pues a nosotros nos llena eso mucho de satisfacción, porque es gente que cree en el proceso, pero ante todo, en términos generales, es una satisfacción enorme, porque es gente que le cree a la poesía, es gente que le cree a la palabra, sobre todo hoy cuando estamos tan deshumanizados y cuando tendemos a desligarnos tanto del entorno de la palabra, de lo cotidiano, y a través de ella entregarnos y poder fluir. Entonces ha sido pues como la visual que hemos tenido, y para lo que le hemos apuntado, y toda esta gente que hace parte de Citibundas y todos aquellos que hemos iluminado con nuestras palabras, es decir, poetas participantes, poetas amigos, colectivos poéticos, invitaciones que nos han hecho, dejamos un poco de esa llama, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros buscamos con este proceso, que todo siga fluyendo a través de la palabra como una expresión del espíritu, fea, bonita, pero expresión al fin y al cabo, que lo único que permita sea que nuestro espíritu se exprese. Es increíble esas convocatorias que ustedes hacen, la gente cómo participa, les copia, esos espacios que ustedes generan para hacer conversación, para crear con la comunidad, es bellísimo. Eso hace parte de la cultura viva, ¿cierto? Bueno, pero aprovecho y quiero preguntarles también, después de 9 años que lleva el grupo, ¿cierto?, del colectivo, Citibundas ha definido unas líneas de trabajo, ¿cierto?, que determinan como un plan de acción, lo que venían contándonos ahorita, que se sientan a planear y todo eso.
¿Quieren contarnos, por favor, cuáles son esas líneas de trabajo que ustedes tienen? Bueno, Olguita, digamos ahí antes de contarte las líneas, quería como hacer una anotación chiquita con el nombre, y es que al interior de Citibundas se dice que Citibundas es lo que usted quiera que sea, ¿cierto? Porque si vos escuchás la palabra bundas, podrías pensar en un caminante, en un vagabundo, en una vagabunda. Entonces, digamos que es una palabra que también denota mucho significado, ¿cierto? Que le da también, pues, quien la escucha. Entonces, ahí como para hacer una anotación poética de lo que puede ser también ese nombre y esas palabras que divagan en el barrio. Frente a las líneas de trabajo, pues como Johnny lo decía, Citibundas ha venido pues generando como un proceso que digamos entonces pues ahí se ha venido como consolidando con el proceso de los años una serie de acciones que han ido como formando esa estructura y esa forma en la cual trabajamos. Entonces, pues una línea de trabajo transversal a todas, digamos, las acciones que se tienen es la gestión y la mediación cultural. ¿Cierto? Que desde allí, desde esa línea de trabajo, digamos, lo que se hace es hacer una gestión de recursos justamente para poder financiar todas las acciones que desarrolla el colectivo y que se desarrollan con el festival, pero también es, digamos, como todos los procesos internos que permiten darle una dinamización a las acciones, a las actividades y a las propuestas que van surgiendo año a año. Entonces, esa mediación también tiene que ver como con todo ese proceso interno organizativo. Esa es como una línea, digamos, transversal a todo el trabajo. Hay una línea que es la línea de formación. En esta línea principalmente se ha desarrollado la Escuela Popular de Poesía Guillermo Villegas Mejía. Guillermo Villegas Mejía pues es el maestro Guillermo, fundador del Taller Arte, ubicado en la parte alta de la Comuna 6, que tenía, digamos, como una apuesta pedagógica desde la palabra y desde la escultura, y él hizo pues como por varios años parte del colectivo y de los procesos, y desde allí nace la Escuela Popular, que tiene la intención de crear unos semilleros de poesía barrial y de escritura creativa con jóvenes, con niños, niñas, adultos, donde la poesía, desde esas, digamos, vivencias cotidianas de las personas del territorio, se manifiesta en esos ejercicios de escritura y podemos ver, digamos, como unas creaciones maravillosas que nacen justamente de esa cotidianidad y de esa experiencia que está ahí latente en los territorios. Entonces, esa es, digamos, como la apuesta principal con esa escuela, digamos, popular, que lleva ya varios años gestándose, ha tenido, digamos, como la posibilidad de crear procesos en las instituciones educativas del territorio, de la Comuna 6, pero también ha logrado vincularse con bibliotecas populares y comunitarias, buscando y generando procesos donde se cree en la poesía como una posibilidad de transformar el ser y transformar el territorio. Otra de las líneas que tiene pues como Citibundas, que es una línea con mucha fuerza, es la editorial, ¿cierto? Desde allí se han creado todas las memorias de los festivales de poesía. Este año estamos en la 9ª versión del festival, entonces hemos venido a lo largo de cada una de las versiones de los festivales compilando la poesía de todas las personas que se presentan. Johnny ahorita, digamos, pues como nombraba, para inscribirse o participar del festival no hay un proceso de elección, todas las personas que se presentan son publicadas en estas memorias, entonces digamos es una apuesta muy importante porque es difundir, ¿cierto? Difundir esa poesía que se gesta en el barrio, pero también que se gesta en otros procesos de la ciudad y volverlo una publicación. Entonces digamos que esta ha sido una de las grandes fuerzas de la editorial, pero a la par también se ha tenido un trabajo relacionado con hacer una difusión de la poesía de los integrantes del colectivo. Es así como en el 2019 se hizo, por ejemplo, la creación del libro Inventario de Lejanías del poeta Miguel Ángel Uribe, pues que ya falleció, pero que tuvimos la oportunidad desde la editorial de publicarle su libro, de que pudiera, digamos, como antes de partir hacia otro camino de la existencia que es la muerte, pues que él pudiera leer y poder, digamos, como lograr que otras personas conocieran su poesía a través de esta publicación. Entonces,
Entonces eso también es muy importante en la editorial, poder crear, digamos, unas publicaciones donde se difunda esa poesía. Normalmente sacar un libro es demasiado costoso, pero lo que se hace desde esa editorial y desde esa línea de gestión es como decir, bueno, vamos a gestionar proyectos, gestionar recursos, para que con todo ese equipo humano que tiene el colectivo, diseñadores, escritores, podamos construir como esos libros de nuestros poetas para, digamos, lograr cumplir también sueños, ¿cierto? Porque a veces para una persona, o en la mayoría de ocasiones, para una persona publicar un libro es algo muy valioso, justamente por todo lo que cuesta un proceso editorial. Entonces, digamos que es una editorial también popular, se podría nombrar de esa manera. Hay, digamos, también otra línea muy importante que es un poco como transversal, que tiene que ver con las comunicaciones. Entonces, pues nosotros creemos y consideramos que es muy necesario que la ciudad, que otros países de Latinoamérica y que incluso el mundo pueda conocer las apuestas que Citibundas tiene desde las acciones y procesos. Entonces, tenemos un trabajo fuerte a través de las redes sociales donde vamos compartiendo cada semana contenido de las acciones que se realizan, hacemos, digamos, como memorias de acciones pasadas y desarrollamos una serie como de estrategias para dar a conocer el trabajo que se realiza, ¿cierto? Y otra línea es la de sistematización e investigación, que con esta línea pues consideramos que es muy importante hacer un cuestionamiento del territorio y de las manifestaciones poéticas. Por eso, digamos, hacemos continuamente unos procesos de investigación donde indagamos como, por ejemplo, sobre los escritores del territorio, qué hacen, a qué se dedican, cuáles son, digamos, como las motivaciones de su escritura, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, desde ahí hemos tenido la posibilidad de acercarnos a la poesía de Ely Ramírez, comprender qué es esa poesía barrial, qué es lo que se gesta con eso, o sea, qué significa escribir desde el barrio y cómo eso potencia procesos de generación de conocimiento. Y está pues también toda la parte de sistematización de las prácticas y experiencias de Citibundas, ¿cierto? Porque digamos sería como muy fácil que alguien pudiera venir y decir qué es lo que hace Citibundas, pero nosotros consideramos que desde las experiencias propias debemos escribir y nombrar esas cosas que hacemos y que a partir de allí también se construyen saberes y se construyen, digamos, conocimientos bajo esa línea del territorio y de la poesía barrial. Entonces, digamos que esas son como un poco las líneas que se han venido como trabajando, estructurando con los años y que bueno, como que cada año en esas jornadas de planeación que yo ni nombraba, se le va dando como un aporte y una nueva semillita para darle fuerza a ese trabajo. Es mucho para tan poca gente, ¿cierto? Y tan poco tiempo, pues, que tiene un año. Quiero preguntarles, ¿ustedes han pensado de pronto en un concurso, en algún concurso de poesía? Pues porque han descubierto además que en el territorio hay mucha gente que está interesada en el tema y bueno, sería rico también saber. Pero como un concurso de poesía. De escritura. Es decir, tienen el festival de poesía, pero sí. es convocar a la gente que escribe poesía para hacer el concurso, que participen, hacer selección, construir un texto, pues con esos poemas, con esas poesías ganadoras. Bueno, ahí digamos como por ejemplo, justamente desde esa apuesta popular y comunitaria, consideramos que a veces los concursos son algo complejos, porque el imaginario de los concursos es también como la competencia, como unos ganan y otros no ganan. Esas, digamos, aunque no sea de manera tan radical, esa es un poco como la lógica de los concursos. Entonces, por eso desde el festival lo que se hace es una convocatoria. Entonces convocamos a poetas del territorio, de toda la ciudad de Medellín, incluso de otros países del mundo y de Latinoamérica, y lo que decimos es, como cuando la gente se inscribe, les decimos, si usted se inscribe, su poesía pasa. O sea, nosotros no vamos a hacer un proceso de selección de que esto es poesía o no es poesía, no, o sea, de entrada pasa, porque consideramos que la poesía, sea cual sea, digamos, como su expresión, su estructura y su forma, es una, digamos, una experiencia propia de las personas que la presentan. Entonces, eso de por sí consideramos que ya es un acto poético y también es un acto político. Por eso, entonces, digamos, les decimos, se inscriben, esa poesía pasa, ¿cierto? No pasa por un proceso de selección, pasa, digamos, directo. A esos poetas y poetisas se les invita a leer en el festival y también se les publica. O
¿cierto? Sin ninguna, digamos, como norma, obviamente eso se, a través de la editorial tiene todo, digamos, como un proceso, pues, de edición, de corrección de estilo y de demás, pero no creemos en los concursos, sino en poder hacer una difusión de esa poesía que se presente en el festival sin catalogarla, ¿cierto? Sin estructurarla, así como es poesía. Me, me encanta porque eso es darle la oportunidad a todos, no es clasificar, catalogar y definir que este sí, que este no pasa, sino darle la oportunidad a todos. Además, lo que estabas diciendo ahorita, esas poesías y eso que ellos escriben, narran, hace parte de su sentir y de su vivir, y cómo decir esto no vale, sabiendo que hace parte de su vida y de sus vivencias. Me encanta esa parte. Me agrada muchísimo que todos puedan tener la oportunidad y que puedan estar incluso en esas publicaciones que ustedes tienen. Bueno, ya hemos hablado un poquito pues como de la trayectoria de Citibundas. Quisiera, pues porque ya además es una trayectoria muy larga y muy importante para el desarrollo de esta zona. Ya hemos hablado un poquito de los procesos editoriales, con 7 libros. No sé si podemos conversar un poquito en detalle como de esas publicaciones. Hablaste un poquito de la dirección de la Escuela Popular de Poesía, de Guillermo, que me parece un proyecto bastante resaltable en la comunidad, el Taller Arte, que vale la pena lucharle y seguir con él adelante, ¿cierto? Vale la pena meterle la ficha para que continúe este proceso que ha sido tan importante para los jóvenes en la comunidad. Y ustedes también desde hace 9 años de manera autogestionada entregan este festival de poesía. Entonces quisiera que nos hablaran como un poquito de los festivales de poesía que llevan hasta el momento y de esos procesos editoriales, pues como en detalle, los nombres que han seleccionado para esos festivales, porque además tienen un contexto político fuerte, esos títulos que les han Perfecto. asignado. Johnny, dale, contarle un poquito alguita de ese proceso. Usted que En está un desde el primer, principio. en un primer momento se llamó poesías son partículas de átomo en la sombra del universo. Fue la primera versión, tuvimos alrededor de unos 30, 40 participantes. Realizamos ágapes en el Parque Biblioteca del 12 de octubre, en La Quintana y en Confenalco de Castilla. ¿Por qué se llaman ágapes y por qué lo llamamos de esta manera? Por una sencilla razón, porque el concepto de ágape precisamente habla de compartir. Y lo que nosotros buscamos a través de compartir la poesía es compartir el espíritu que el otro a través de su creación poética me está dando, el universo que me está dando, el universo que me está mostrando, la amplia gama de sensaciones que está experimentando y que yo me estoy sensibilizando ante ello. Entonces esa fue como la primera. El segundo festival. Tenemos una proyección El donde están segundo las... festival se llama Exorcizando el territorio con la palabra. Acá podemos ver las imágenes de este primer festival, ¿cierto? Es una cartellita muy simple, muy básica. ¿Ok? Tenemos la cartilla del segundo festival. Este festival se llama Exorcizando el territorio con la palabra. De ahí es donde vienen más o menos nuestros conceptos de ágape. El ágape busca precisamente ese compartir y sobre todo que a los territorios donde vamos, los territorios con la gente que compartimos y los territorios que se sensibilizan ante el arte poético son territorios vulnerables, pero que la filosofía que nosotros tenemos detrás de llevar un recital, de llevar sonido, mesas, sillas y poetas, es que esa persona resarcir, que esos lugares de fronteras invisibles tengan una nueva connotación desde nosotros como habitantes de esos territorios, desde nosotros como creadores artísticos y dolientes de una comuna con miles de dificultades a nivel socioeconómico. Luego llega el tercer festival. El tercer festival es Fuego Inmortal que iba a la llama de las voces ausentes.
Este tercer festival se da en el marco de el vil asesinato de nuestro amigo Juan David Quintana, alguien muy cercano pues a este tema de las bibliotecas, alguien muy cercano a la movida del proceso de lectura, escritura y oralidad, alguien que trabajó en el sistema de bibliotecas públicas de la ciudad y alguien cuya vida fue cegada simplemente por la conveniencia de los grupos económicos mafiosos y paramilitares que existen en nuestros territorios y que para nadie es una mentira que siguen usurpando los intereses y los presupuestos públicos. Entonces es eso, nosotros quisimos ser una voz, un fuego, una llama, una luz que resplandezca y que pueda llevarle a todas estas personas el mensaje de estos héroes anónimos, estas voces ausentes que fueron llama y que por lo menos en nosotros, a pesar de que no fueron personas mediáticas a nivel de ciudad, a nosotros nos crearon como esa sensibilidad y nos dejaron esa gran incógnita, ¿cierto? Luego va a venir el cuarto festival que se llama Después de la guerra continúa la poesía, fue en el marco de los procesos de diálogo con las FARC. Este se realiza más o menos en el año 2017, en el año, perdón, 2016. Luego venimos en el año 2017 con el tema de las libertades. Esta cartilla ya es un poco más gruesa, un poco más amplia, ¿cierto? Ya seguimos con el sexto festival, el séptimo, el octavo y el noveno. El octavo, el de este año se llama, bueno, ahí tenemos el sexto festival, que es Barrio Último Rincón de Resistencia. El quinto que se nos pasó, que también es muy importante. Sí, el quinto, Olguita, es revelación de lo infinito, ¿cierto? Que digamos, libertad es revelación de lo infinito. Aquí, digamos, hizo como una compilación de la poesía como de más de 100 poetas y poetisas y se rindió, digamos, también como un homenaje a diferentes escritores de la ciudad como Jenny León, Miguel Ángel Uribe y el maestro Guillermo Villegas Mejía, que también, como lo nombraba ahora, pues ha sido, digamos, como un mentor muy importante de todo este proceso de Citibundas, desde lo pedagógico, desde la poesía y también como de su forma de vida. Y está también pues como el sexto libro, que es un libro que está pues como en construcción. Pues muy pronto todas las personas van a poder conocer esta publicación porque lo vamos a lanzar en este festival actual. Este se llamó El Barrio Último Rincón de Resistencia y allí, digamos, pues hubo como una apuesta de nombrar el barrio como ese rincón y como ese nicho desde el que se resiste, desde el que se crea, desde el que se construye. Ahí, digamos, si pudiéramos ver de pronto un poquito más amplia la imagen, en el rostro de esta mujer, hacia la parte de la cabeza está el Cerro del Picacho, que como el Guita nombraba ahora, pues el Cerro del Picacho es, digamos, un símbolo muy importante para este territorio y representa, digamos, también como esa fuerza desde la resistencia y desde la lucha de las comunidades, pues como con todas estas transformaciones que se han venido como generando en el territorio. Luego vino el séptimo Festival de Poesía, que se llama El Barrio Despertando del Hechizo, ¿cierto? Digamos, de pronto Johnny ahí ya volvió, es que se le había ido un poquito el audio para que nos siga contando. No, bueno, no, yo había seguido hablando incluso del sexto, pero bueno, no sé si me escuchan. Sí, ya te escuchamos Sí, súper bien. perfecto. Lo mágico es, pues hemos tocado varios tópicos y los tópicos precisamente son los arquetipos desde los cuales está revestida la experiencia humana. Entonces hemos hablado de libertad, hemos hablado de muerte, hemos hablado de la poesía, hemos hablado del territorio. Esta vez tendríamos que hablar de lo mágico. Y lo mágico es precisamente porque estamos despertar de esta realidad zombilínica en la que los medios y la política nacional y el tejemaneje de la vida social de nuestras comunidades con el factor de violencia sombreándolo, pues nos ha dejado como herencia. Y precisamente lo mágico es el barrio despertando del hechizo, porque hemos visto en estas últimas manifestaciones, 2019, 2020, 2021, cómo nuestras comunidades vulnerables, barrios y nuestras comunidades pobres siguen viendo la opresión y esa opresión latente la manifiestan y sienten esa opresión, ¿cierto?
Bueno, y después entonces de ese séptimo festival, ¿cierto? Contaba, digamos, como esa apuesta a descubrir que en el barrio también se gestan esos procesos mágicos y que la magia es de esa posibilidad de la ilusión, de la utopía, digamos, se manifiesta en las acciones cotidianas. El año pasado, en medio de todo lo que trajo la pandemia para los procesos culturales y comunitarios, ¿cierto? Como ante la imposibilidad de poder encontrarnos, de compartir desde el tacto, desde el calor humano, tenemos la octava versión que es diverso, ¿cierto? Festival es octavo festival de poesía como una 6 diverso, y cuando hablamos de lo diverso como esa palabra que rescata la diferencia, las múltiples formas en que construimos la realidad, en que se escribe la poesía, y con todo este tema de la pandemia tuvimos una versión casi que completamente digital, o sea, fue un reto enorme. Realmente fue muy complejo, yo creo que no solo para nosotros, sino para la mayor parte de los procesos culturales y comunitarios, pues porque eso nos trajo como hijo de puerca. Yo creo que antes no usábamos este tipo de programas, entonces digamos que fue un reto muy grande, pero se logró desarrollar el festival, tuvimos más de 60 personas inscritas que encontramos pues como una metodología donde ellos pudieran grabar sus videos, pensar sus presentaciones y proyectarlos, digamos, como a través de la virtualidad. Entonces creo que también fue un ejercicio muy bacano porque tuvimos la posibilidad de conocer esa otra faceta creativa de los poetas y poetisas, ¿cierto? Porque ya estaba la escritura, los trabajos escritos que presentaban, pero hubieron unos que se pensaron, unos videos, pues una cosa loquísima, que eso fue, digamos, la manera en la cual también se desarrolló el festival y que nos permitió crecer, ¿cierto? Y entender que también hay otras maneras y otros escenarios en los que podemos construir la poesía. Y Pero, perdón, Dani, pero además la unidad que se generó a partir del año pasado, que muchas personas no tenían las posibilidades ni las capacidades y fue como ese trabajo en equipo de todos para poder sacar adelante cualquier posibilidad o cualquier proyecto que se tenga. Claro, el Guita, además porque, por ejemplo, todo este tema de las transmisiones, el año pasado eso tenía un costo altísimo. O sea, para vos pues hacer una transmisión pues así como con todos los gallos, como se dice popularmente, era muy costoso, y como hemos nombrado, pues digamos nosotros no contamos pues como con un recurso físico, sin un recurso digamos fijo, sino que año a año se hace como un proceso de gestión y de autogestión. Entonces digamos allí fue súper importante poder contar con amigos y con amigas, digamos que facilitaban equipos, como por ejemplo todos los compañeros y compañeras de Ciudad Frecuencia, que digamos también aprovechamos este espacio para agradecer, fueron un gran apoyo en el festival que realizamos el año pasado, porque nos apoyaron con todo este tema de las transmisiones en streaming, y eso es digamos darle un gran valor a esas redes y a esos procesos que también digamos se tejieron con la pandemia y que le dieron mucha fuerza a este festival que se desarrolló pues principalmente como en la virtualidad. Y este año pues tenemos como la grata sorpresa, justamente la próxima semana damos inicio a la novena versión del Festival de Poesía de la Comuna 6, Cuando el Silencio Grita. Ahí les invitamos pues también a todas las personas a que estén súper atentas de lo que vamos a generar este año con el festival, las acciones, las personas invitadas, y por supuesto que ustedes se programen también a acompañarnos en todas estas acciones que vamos a tener con este noveno festival, y donde, como les decía, vamos a hacer el lanzamiento de las memorias del sexto Festival de Poesía, que como todo es a través de un proceso de gestión, creo que ahorita vamos a hablar como más de eso, cómo financiamos las actividades, les contamos cómo hacemos la consecución de los recursos para poder publicar también estas memorias. Claro, Dani, vamos a pasar además las redes sociales del colectivo de Citibundas para que las personas puedan acceder, darse cuenta cuando tienen los proyectos, los festivales, y puedan hacer parte, además de estos recorridos que hacen por el barrio, que ahorita hablamos también un poquito de él. Sí, no sé si ya logró conectarse Johnny. No. No, parece que no. Dani, pero eso con respecto a las publicaciones, ustedes además han sido invitados a publicar en diferentes espacios de la ciudad de Medellín. ¿Nos quieres contar un poquito de eso? Claro, Elguita, pues como lo nombras, desde esas redes y desde esos lazos que también se van construyendo con diferentes procesos poéticos y de literatura de la ciudad, hemos tenido pues de la ciudad y también digamos de Antioquia, ¿cierto? Se ha tenido la posibilidad de que los poetas y poetisas de Citibundas sean publicados en memorias como por ejemplo la revista La Musa Sonámbula,
que la realiza pues como don Gustavo, que es un gran aliado de Citibundas y de todo el Festival de Poesía y que realiza el Festival Alternativo de Poesía. Entonces La Musa es una publicación a la cual anualmente somos invitados como Citibundas y digamos ahí hemos tenido como varias publicaciones. También hemos tenido la posibilidad de participar en las memorias y en los eventos que realiza el colectivo de Poetas al Viento, que es también, digamos, como un colectivo con un ejercicio bien interesante en la ciudad, y aprovechando, digamos, como todos esos enlaces que se van generando, hemos tenido también la posibilidad de participar en otros festivales en Antioquia donde se han publicado los poetas. Fue el caso del Festival de Poesía de Frontino, que fue, digamos, un homenaje pues como a un poeta. Allí tuvimos la posibilidad de viajar al municipio de Frontino, de poder hacer lectura de poesía en otro territorio y de efectivamente salir publicados en estas memorias. Y actualmente pues estamos como invitados al Festival de Urabá, un festival de poesía que se está realizando en Urabá, específicamente en Apartado, y este, digamos, proceso también tiene una editorial y hace publicación como de los poemas. Entonces allí, digamos que ha sido como muy importante. Seguramente se me escapan pues otras publicaciones a las cuales, digamos, hemos sido invitados como colectivo, pero sí es muy importante como rescatar, Olguita, que esos procesos de juntanza con otras organizaciones, con otros colectivos de poesía y de literatura de la ciudad han permitido que nuestros poetas y poetisas también estén en esas otras publicaciones. Johnny, bienvenido. Ahí está, bueno. Bueno, sí, teníamos también el sistema de bibliotecas, como Serendipia también, ¿cierto? Sí, Olguita, ahí es muy importante porque Citibundas desde que nace ha tenido su lugar de encuentro en el Parque Biblioteca Gabriel García Márquez. Y desde este escenario hemos venido, digamos, articulando trabajo con las personas que empezaron allí, que fuimos conociendo, que ahora están en otros parques, bibliotecas, y hemos hecho parte de esas publicaciones que se generan en diferentes parques, bibliotecas, como Serendipia, ¿cierto? Que esa es una también de las publicaciones en las cuales hemos participado, y así en otras que genera el sistema de bibliotecas públicas de Medellín, también como te decía, desde esa posibilidad que nos brinda la poesía de juntarnos con otras y otros y crear procesos editoriales, procesos creativos, de escritura, formativos, y ahí el sistema de bibliotecas ha sido también un aliado muy importante en ese trabajo que se realiza desde el colectivo. Qué bueno. Hola, Johnny. Bueno, sí, en ese punto sí, yo creo que nosotros pues somos como sujetos muy críticos y nosotros no somos pues digámoslo, tercos. Nosotros somos unas personas muy abiertas. Entonces siempre hemos tomado de mano lo mejor que nos brinda la institucionalidad, lo mejor que nos brindan los otros colectivos, toda esa hermandad que podemos realizar, y eso nos ha permitido ser como un efecto bola de nieve, ¿cierto? Que vamos creciendo, nos vamos conociendo y vamos interactuando paralelamente con diferentes procesos. Básicamente, decir que en la ciudad hay un movimiento en cuanto a las letras muy fuerte. No sé cómo sea en narrativa, pero en poesía el nivel de nuestros poetas es muy bueno, es muy alto, y esto lo digo porque son poetas que viven en en un constante redescubrimiento. Y encontramos que no son poetas que se quedan anquilosados en la vieja poesía, sino que piensan, hacen poesía contemporánea de vanguardia, pero también con una sensibilidad tremenda hacia lo que nos pasa socialmente, hacia como actores artísticos no ser indiferentes a la realidad que tenemos como sociedad, a lo vulnerables que somos y a las dificultades que tenemos pues como especie colectiva, los problemas ambientales, ¿cierto? Los problemas sociales, el problema de la pandemia, la soledad, la depresión, esos problemas personales, individuales, sociales, colectivos que vamos sumando y hacia los cuales nosotros apuntamos pues como no a resolver, pero sí a hacer un espacio que sirva para que el sujeto se reconozca como actor artístico y de esta manera como actor social, y que sepa que lo que él hace, sus escritos, lo que hace de puertas hacia adentro, es un universo del cual muchas personas en la ciudad están gozando y que todos son bienvenidos a disfrutar del arte, a empoderarse de los procesos artísticos y a adueñarse de su expresión artística. Entonces, en vista de eso, por eso es que precisamente nosotros hablamos de articulación
y ensamble y tocar puertas y llamar colectivos y mirar, decir, ves que nosotros hacemos esto, vosotros hacéis aquello, qué tal si juntamos esto. Entonces, y es precisamente la muestra de eso. Cuando nosotros realizamos nuestras actividades, nuestros actos centrales, lo que nosotros buscamos es buscar qué otro, por esas fechas, qué otro colectivo, qué otro festival está trabajando para unirlos, para hacer sinergia, porque hemos entendido que solos es imposible y que pues las cosas en red y en comunidad y creando lazos pues surten un mayor efecto porque tienen un mayor eco. Claro, Johnny, es muy importante eso que estás diciendo y precisamente este evento en el que estamos hoy, Entre Tanto y Tinto, se ha creado para socializar todas esas apuestas culturales que tenemos en nuestro territorio, aunque hemos invitado también a personas de otros sectores, pero para nosotros es muy importante visibilizar todas esas estrategias culturales, que este es un sector además muy movido por la cultura y que vale la pena difundirlo, pero es muy interesante además que es una zona que ha trabajado muy de la mano en estos eventos culturales. Entonces hay articulaciones con el Festival de Gramáticas Urbanas, hay articulaciones de Citibundas con los otros espacios como Casas de la Cultura, Teatro al Aire Libre, etcétera. Y a su vez todos estos grupos y articuladores culturales siempre estamos vinculados trabajando en pro de la comunidad. Y muy importante además lo que estás diciendo, que son espacios para las conversaciones, para que la gente entienda lo importantes que son y los derechos que tienen en una comunidad. Me encanta eso que estás diciendo y yo creo que pasemos ya como a la última pregunta y mirar si nuestros personas audientes están escuchándonos, nos pueden hacer algunas preguntas para el grupo, para el colectivo de Citibundas. Y yo creo que una de las últimas preguntas, y se nos quedan muchas cosas en el tintero, es cómo se sostienen económicamente con todos estos proyectos que sacan adelante. Dani. Hable, sí. Olguita, pues ahí, digamos que hay diferentes, hay diferentes, digamos, formas en las que se hace gestión de recursos, ¿cierto? Justamente, pues porque consideramos que hay muchas formas en las que uno puede concebir esa gestión de recursos que no siempre es económica, sino que también es, digamos, recursos en términos de locaciones, en términos de materiales, de equipo humano. Y bueno, pues una de las fuentes principales de financiación, digamos, de nuestros proyectos es la fórmula, de nuestros procesos es la formulación de proyectos. ¿Cierto? La formulación, digamos, de proyectos donde buscamos materializar esos sueños y acciones, como por ejemplo la Escuela Popular de Poesía. Entonces, hemos presentado proyectos en diferentes versiones, pues como de la escuela, donde se ha logrado tener financiación, principalmente con recursos públicos. Entonces presentamos, digamos, como a convocatorias de estímulos de la ciudad de Medellín, se presenta, digamos, la propuesta y efectivamente se tiene como la posibilidad de desarrollarla gracias a estos recursos públicos. Digamos también como que desde allí hemos venido apostándole a fortalecer y ser parte del ecosistema Leo de la ciudad, perteneciendo desde hace varios años al Comité del Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad de la ciudad de Medellín, y desde allí pues se generan, digamos, unas becas en la ciudad donde tuvimos, por ejemplo, la posibilidad de participar este año con un proyecto de investigación en literatura, en memoria barrial de la otra banda, es decir, de la zona noroccidental, que se llama Voces Poéticas de la otra banda. Justamente este domingo tenemos una jornada de cierre en el Taller Arte, donde vamos a hacer la construcción de un mural. Este proyecto fue presentado también a una convocatoria de estímulos de la ciudad de Medellín. Entonces, digamos que esta generación de proyectos culturales es una, digamos, de las principales formas en las que podemos financiar esos procesos, esas acciones y sueños que se van gestando desde el colectivo. Y hemos tenido también la posibilidad de hacer juntanza con organizaciones como Confama, que ha apoyado en diferentes ocasiones la construcción de las memorias del festival, ¿cierto? Fue, por ejemplo, en nuestra última publicación,
tuvimos la oportunidad de contar con la financiación de Confama y desde allí también tuvimos la posibilidad de contar pues con gestión de espacios y gestión de otro tipo de recursos como nombraba, que han permitido que el festival también digamos y los procesos en general de Citibunda se puedan gestar. Entonces esa posibilidad de juntarnos con esas otras instituciones como Confama, además de otras, ha permitido también poder gestionar recursos para financiar. Y otra forma, pues, es el recurso propio, ¿cierto? Que eso ahí es también cuando hablamos un poco como de la autogestión, ¿cierto? Y de eso que también se gesta como al interior del colectivo, que nos permite junto con amigos y con amigas financiar las acciones, buscando siempre estar y ser autónomos en la manera en cómo conseguimos los recursos y cómo podemos pues ejecutarlos. Justo quiero leer algo que escribió Daniel Segura, que hace parte del colectivo, y dice, el quinto festival fue muy importante para nosotros. Ese año nos quedamos sin apoyo de PP y lo autogestamos con la ayuda de algunos amigos como el profe Alex. Tuvimos más de 120 poetas, es increíble, sin recursos y tener ese número de personas participantes en el evento. Miren, este es un trabajo comunitario. Sí, Olguita, y eso ahí es donde te decía, o sea, nosotros tenemos, hay proyectos, digamos, que requieren por su extensión, por su nivel de impacto, como la Escuela Popular de Poesía o el proyecto que actualmente estamos ejecutando de Voces Poéticas de la Otra Banda, que necesitan gestión, digamos, de recursos para poder realizarlos, porque son, digamos, como proyectos que generan un gran impacto y un gran, digamos, como número de resultados. Entonces, digamos que eso de alguna manera requiere hacer esa gestión de recursos, que la fuente principal ha sido los recursos, digamos, como públicos que se ofertan a través de estímulos en la ciudad de Medellín. Pero como lo nombra Daniel, los amigos y amigas han sido aliados siempre muy estratégicos e importantes para Citibundas, porque a través de ellos muchas acciones y muchos, digamos, como muchos procesos, por ejemplo, de los festivales de poesía han logrado realizarse desde allí, ¿cierto? Desde ese contar con amigos y con amigas que ahorita nombrábamos, ¿cierto? Nombrábamos a Ciudad Frecuencia, nombrábamos al profe Alex, también nombramos al sistema de bibliotecas, porque como se decía, no solo es la gestión de recursos monetarios, sino también de otro montón de recursos que se requieren para poder desarrollar, digamos, las acciones y los sueños que como proceso se tienen. Bueno, chicos, y cuéntenos ya para finalizar, ¿qué se viene para Citibundas? Ay, bueno, yo creo que lo primero, de pronto yo ni enseguida me ayude como a complementar, pero lo primero es seguir manteniendo el sueño de la poesía, ¿cierto? O sea, seguir creyendo que la poesía es una forma de vida, es una forma de construirnos como seres humanos, de construir y de transformar el territorio. Entonces creo que es permanecer allí, ¿cierto? En ese lugar y en esa apuesta. Y pues creo que este año la gente va a poder conocer los resultados del proyecto de Voces Poéticas de la Otra Banda, que digamos fue un proyecto muy importante para nosotros porque pudimos hacer todo un rastreo bibliográfico, pero también unos procesos en las 3 comunas que componen la zona noroccidental de la ciudad, ¿cierto? Allí, digamos, tuvimos la posibilidad de generar los semilleros de poesía y salieron unos textos y unas cosas maravillosas de estos grupos. Entonces, justamente dentro de poco vamos a hacer la publicación de estas memorias y todas y todos van a poder conocerlas, ¿cierto? Para saber qué fue lo que pasó ahí, para saber qué es eso de la otra banda, cuáles son esos autores y esos literatos que tenemos en este territorio que enriquecen tanto esa memoria histórica, pero también una memoria viva que se mantiene y que se sostiene gracias a la acción de diferentes organizaciones y pues el 9º festival, ¿cierto? El 9º festival que vamos a tener una programación durante todos los fines de semana del mes de noviembre, ¿cierto? Vamos a tener agapes poéticos, vamos a tener picnics literarios, vamos a tener conversaciones. Entonces ahí lo más importante es pues que la gente esté conectada a las redes sociales para que esté súper enterada de lo que se viene, ¿cierto? Este domingo, pues aprovechamos el guita y hacemos la invitación
como nombraba ahora, a una jornada que vamos a tener en el Taller Arte, que se llama Pintar el Vacío, tallerarnos desde el arte hacer. Vamos a tener una jornada de muralismo en homenaje a la pedagogía del maestro Guillermo Villegas Mejía. Vamos a tener talleres de escritura, vamos a tener también muestras artísticas, una olla comunitaria donde invitamos a que la gente lleve su homenaje, su platico, su cuchara y su vaso. Y bueno, una jornada, digamos, como cultural y de construcción y tejido comunitario a la que esperamos que todas y todas las personas que nos están viendo, todas y todos los que nos están viendo se puedan, digamos, como sumar. Y justo así fue que se creó este territorio, a partir de los convites. Genial, muchísimas gracias. Les reitero mi gran admiración a este grupo, Hola, a cada uno de ustedes. Y bueno, Johnny quiere hola. decir algo. No, sí, simplemente decir que nuestra meta es seguir trabajando por la poesía, visibilizar al poeta, pero que más poetas de nosotros publiquen, que más poetas de nosotros pues tengan reconocimientos y poder ir a muchos lugares diciéndole que aquí en el territorio, en la comuna, sí existe un festival de poesía serio, comprometido social y artísticamente. Total. No sé si nos pueden hacer el favor de transmitir nuevamente las redes sociales del colectivo para que quienes nos están viendo puedan tenerlo. Daniel. Y reiterarles nuevamente nuestro agradecimiento a Citibundas, a Daniel y a Johnny. Gracias por estar con nosotros, por compartirnos esta experiencia tan espectacular. Gracias por articularse con la comunidad, por entregar estas maravillosas experiencias a los habitantes de la zona 2, comunas 5, 6 y 7. Y los invitamos para que visiten las redes sociales de Citibundas, puedan participar de estos eventos que vienen, que están bien interesantes, a ser parte de esos convites y de esas actividades artísticas, culturales que ellos tienen. Y muchas gracias por estar con nosotros. Nos veremos nuevamente el próximo año. Gracias por participar de estos eventos. Muchas No sé, gracias a ¿se usted, quieren Olga. despedir Daniel y Daniela y Johnny? Muchas gracias a los amigos y amigas de Confama, muchas gracias a Daniela allá al otro lado, por toda esta familia pues que hemos construido y por visibilizar y por creer en, en nuestra propuesta. Nos parece maravilloso saber que hay una hermandad también con ustedes y que en los momentos álgidos nos han sabido abrigar. Yo creo que eso es fundamental y si hay algo pues que nos convoca a todos nosotros desde Sitio de la gratitud de nuestro espíritu hacia todas aquellas manifestaciones que nos han abrigado. Felicidades y muchas gracias. Acá están las puertas abiertas para todos ustedes. Qué bueno poder contar con ustedes. Sí, Olguita, agradecerles por esta invitación, ¿cierto? Por, digamos, también como que tenernos siempre ahí presentes, a todas las personas que se conectaron, a Gerardo Pérez, que por ahí Sí. nos dejó como un comentario, a nuestro compañero Andrés Calle, y bueno, a todas esas personas que no les conocemos el nombre, pero que nos acompañaron en esta transmisión y que pudieron conocer un poquito de esa historia de Citibundas. Y a las chicas que están detrás de cámara, Ay, muchas gracias. gracias. A nuestras campeonas detrás de A todo cámaras. a todo el staff de Confama, gracias. Ay, con todo el cariño, gracias a ustedes.